Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes todos, en el nombre de Jesús, como Él nos ha bendecido a nosotros. Que Él los bendiga a ustedes de forma abundante, porque yo tengo certeza absoluta, absoluta certeza, convicción de que es la voluntad de Dios. Usted sabía de eso. Dios es Padre. Él sabe lo que es ser padre. Muy interesante eso. Él sabe lo que es ser padre. Pero como todo buen padre, Él no da todo lo que los hijos piden, pero todo lo que los hijos necesitan. Imagínese si el Padre, si usted hiciera la voluntad de todos nosotros. Iba a ser un infierno este mundo, peor de lo que es, porque cada uno tiene una voluntad y cada uno quiere hacer su propia voluntad, hacer prevalecer su propia voluntad. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja con disciplina, con orden, con justicia. Dios es justicia. Dios es perfectamente justo. Y todo lo que es injusto es contrario a Dios. Todo lo que es errado es contrario a lo correcto. Todo lo que es injusto es contrario a lo justo. Dios es justo, es justicia. Pero en su grandiosidad de compasión, de misericordia, de paciencia, entonces yo pienso que el criterio que Él usa para bendecir las personas es en la base de la sinceridad. Porque una persona sincera, mi querido Miguel, una persona sincera, normalmente yo pienso que es justa. Ella es sincera, es transparente, ella no quiere esconder nada, ella quiere, la vida de ella es abierta, ella no tiene nada que esconder. Entonces Dios bendice a aquel, Él ama los sinceros. Y por causa de eso, de esa sinceridad, Él ve el gran deseo de ayudar a las personas. Usted que está viendo ahora esta live y diciendo así, tengo certeza, diciendo así para sí mismo, si yo pudiera estar en el mar de la Galilea, si yo pudiera estar asistiendo, viendo aquel mar donde Jesús estuvo, donde Jesús paró el viento, la tempestad, donde Jesús caminó con sus discípulos por toda la Galilea. A mí me gustaría de ver lo que el obispo está viendo. De hecho, por causa de su deseo, yo pienso, yo creo que solo por el hecho de usted ver estas imágenes simples, que no estamos mostrando casi nada porque tenemos nuestros límites de transmisión, pero el poco que usted ve ya es suficiente para transmitir espíritu de Dios para usted. La Biblia habla que el alma llena pisa, desprecia el panal de miel, quiere decir pisa el panal de miel, pero el alma humilde, que es lo que Jesús busca, el Espíritu Santo busca, el alma hambrienta, hasta para el alma hambrienta, hasta lo que es amargo se vuelve dulce. Entonces yo quiero mostrar un poquito de estas imágenes para usted. Son pocas, son cosas insignificantes, pero que el Espíritu de esas imágenes, que el Espíritu de la creación, que el Espíritu de Dios lo posea ahí mismo donde usted está. Nosotros sabemos en cuando usted asiste a estas imágenes. Nosotros vamos a contar el obispo Miguel va a contar un poquito de la historia
de esta ciudad que vale la pena que usted sepa para que usted pueda situarse del por qué Jesús vino exactamente para este lugar. Nosotros vemos hoy a Galilea, vemos un local bonito, turístico, solo que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros entendemos que esta región era un valle de tormento y sufrimiento, porque Roma presionaba y aprisionaba y oprimía a los humildes y los pobres en esta región. Entonces existía una presión muy grande para pagar los impuestos para Roma y pagar los impuestos para Herodes, para la construcción de sus palacios, construcción de Jerusalén, donde existía un atractivo muy grande, y en esta región donde está la Galilea y los pueblos alrededor existía el sufrimiento, a tal punto que Roma mataba a las personas entre la ciudad para que ellos mostraran lo siguiente: aquí el que manda somos nosotros. Si usted no anda en la línea, eso es lo que va a suceder con usted. Quiere decir, si no anda en la línea, quiere decir, si no paga los impuestos. Existía un sufrimiento, una opresión, una angustia muy grande aquí en esta región. Las personas perdían los bienes, sus hijos eran llevados para Jerusalén para pagar sus deudas. Era un tormento sin fin en la vida de las personas que vivían acá. Y el Señor Jesús, desde el libro de Isaías, el profeta ya decía que Él vendría para la región de Zebulón, donde la luz vino a brillar para la salvación de esas personas, los sinceros, que estaban clamando por sinceridad, que estaban clamando por una liberación. Quiere decir, verifica con eso, con esta historia, que Dios está buscando los afligidos, de los pobres, de los afligidos, de los rechazados, de las personas que están siendo, digamos, sacrificadas. En el caso, aquí en la historia, nosotros sabemos que cuando la persona no tenía el dinero para pagar sus impuestos, entonces sus hijos eran llevados y hechos esclavos de Roma. E infelizmente, desgraciadamente, hoy nosotros tenemos la misma situación en todo el mundo. En todos los lugares existe esa situación. Pero es por eso mismo que Dios nos llamó. Él nos llamó justamente para llevar a esas personas no apenas una palabra de esperanza, una palabra de paz, pero una palabra de fe, una palabra que haga levantar el ánimo de la persona, que haga que la persona despierte. Yo me acuerdo, Miguel, que cuando una de mis experiencias con Dios fue una indignación. Yo tuve que indignarme. Y cuando yo me indigné, yo tomé la palabra de Dios y levanté para lo alto. Y dije, oh Dios, esto está escrito. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer que lo que está aquí escrito, está prometido, es verdad o es falso? ¿Cómo es que yo voy a saber si es verdadero o falso? Porque hasta hoy yo oigo hablar, pero yo no vi con mis ojos. Entonces yo estaba humillada, yo estaba avergonzado. Yo no sé cómo es la palabra más propicia para decir lo que yo estaba realmente en el fondo del pozo. Para llegar y cobrar de Dios. Cobrar, esa es la palabra, cobrar. Esa es la palabra, cobrar de Dios aquello que estaba escrito. Porque si fue el hombre que escribió, entonces él no iría a responder, él no tendría que responder. Pero si fue él que prometió, entonces tendría que acontecer. Entonces esa es la fe que brota de nosotros cuando conocemos la palabra de Dios. Cuando
nos afirmamos en la palabra de Dios, cuando andamos en la palabra de Dios. Fue así que sucedió los milagros de Jesús. Pedro dice, Señor, he trabajado toda la noche entera y no pescamos nada. Pero sobre tu palabra lanzaré las redes. Quiere decir, si él no pesca, él no tendría cómo comer. Y si él no tuviera si no hubiera pescado, no hubiera tenido cómo pagar sus impuestos. Y si él no paga los impuestos, ¿qué es lo que hubiera sido hecho en la vida de él? Entonces verificamos que Pedro lanzó su red sobre su palabra. Y es eso lo que usted debe entender, mi amiga y mi amigo. Usted tiene que lanzar su vida sobre la palabra de Dios. Yo sé que la oración es importante. Ore por mí. Muchas personas han orado por mí, gracias a Dios por eso. Pero más importante que orar por usted, mi amiga y mi amigo, es usted obedecer la palabra de Dios. Es la mayor oración. Mi mayor oración es obedecer la palabra de Dios. Yo siempre oro, pero si no obedezco la palabra, ¿de qué sirve mi oración? ¿Entendió? No hay fundamento, no hay explicación, no hay sentido. Entonces, cuando nosotros tratamos de la palabra de Dios, y aquí cuando usted ve este mar, la palabra se cumple en este mar en un momento difícil para los pescadores, porque de este mar salía vida para ellos, salían los impuestos, salía comida para sustentar a la familia, etcétera, etcétera. La vida de ellos estaba aquí en este mar. Y aquí, y de aquí, Roma oprimía las personas más pobres y humildes que vivían en esta región, rechazada al desprecio. Hoy es una región maravillosa. Si usted la conociera, nosotros vemos ahí, es lindo. Usted ve aquí un monte, usted ve aquella montaña allá. Allí es la Jordania. Pero más para atrás, usted podría ver la Siria. Entonces es una región muy dividida, muy disputada. Entonces, ¿a quién Dios va a oír en esta situación crítica en todo el mundo? Él va a oír apenas a quienes, los que están realmente afligidos y los que lo buscan con sinceridad, con fe, pero con la fe en qué? En la palabra de Él. En lo que el Señor hizo un día, alzó la Biblia y habló, aquí está escrito, pero yo no estoy viendo. Es decir, Pedro también en el momento de la opresión. Dijo, yo soy un pescador, pero sobre tu palabra voy a hacer esto. Si yo toco el vestido, voy a ser curado. Quiere decir, la persona va a tener un momento de ella, que ella va a tener que colocar la palabra de Dios en práctica para ver el resultado. Y es eso lo que envuelve tener una fe. Usted tiene que entender eso, mi amiga y mi amigo. No es con religión, no es religión que va a resolver, no es la iglesia que va a resolver. Es claro, la iglesia está instituida por el Señor Jesús para agregar a las personas con la misma fe, el mismo espíritu, el mismo propósito, para llegarse a Dios. Pero cada uno tiene que hacer su parte. Dios, Él no hace el milagro en la vida de las personas por una fe colectiva. Simplemente, cada uno tiene que expresar su propio dolor. Es como dije inicialmente cuando la Biblia habla que el alma llena pisa el panal de miel. Quiere decir, ¿quién está aquí? ¿Quién tiene capacidad de tener esta visión, que participa de esta ciudad, que vive aquí en esta ciudad? Tiene abundancia y ni se da cuenta con lo que Jesús hizo aquí. Pero para nosotros es muy gracioso esto, ¿no? Un poco solo ya es dulce, ya es suave. Entonces lo que el Espíritu Santo
vino a abrir su entendimiento, mi querido amigo. Y sobre todo, haga que usted entienda, que haga que usted entienda que su vida solamente depende de usted. Su vida es suya. Su alma es exclusivamente suya. Su alma es o no de Dios, dependiendo de su voluntad. Mi alma es de Dios porque yo le entregué. Yo le entregué en las manos de mi Señor Jesús. Quiere decir, mi vida es personal, es intransferible, a no ser cuando nosotros se entrega para el Señor Jesús. Entonces, cada uno tiene que hacer su propia parte. Cada uno tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, yo agradezco mucho a Dios por sus oraciones. Y también oro por todos ustedes. Pero eso no es suficiente. Porque es como yo hablé. La cosa es personal. Si yo estoy con dolor de barriga, nadie puede sentir ese dolor de barriga. Nadie. Yo no puedo decir, yo estoy así. Soy yo que estoy así, sintiendo aquello. Soy yo el que tengo que expresar mi dolor, mi necesidad. Cuando la persona va al médico, el paciente va al médico y el médico queda sentado y queda, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Si la persona no habla nada, ¿cómo es que el médico va a poder ayudarlo? Es así en el caso de Dios. Tiene que ser sincero. Pero la persona dice así, obispo, Dios no sabe lo que yo necesito. ¿Por qué yo tengo que pedir una cosa que Él ya sabe de antemano que yo necesito? Jesús fue en el estanque del Siloé y habían muchos enfermos esperando a que el agua se moviera. Pero Él allí solo curó una persona, que fue el paralítico. ¿Por qué solamente curó el paralítico? Porque solamente el paralítico expresó en su alma el deseo de ser curado. Y Jesús vio la fe, Jesús vio aquella necesidad, vio Él expresando aquel deseo de ser curado. Él creía. Entonces Jesús curó a él. Él pasaba en medio de las multitudes. Aquí mismo, multitudes venían hasta Él. Él llegó para la multitud dijo así, no por causa de mi palabra, pero porque ustedes están comiendo pan y pez, porque Él había multiplicado panes y peces y alimentado a la multitud. Pero entonces ustedes están atrás de mí por causa del pan y del pez. Es así, la mayoría de las personas. Ellos están a fin de apenas resolver sus problemas personales y no están ahí ni ahí para la palabra de Dios, solo que para que usted tenga una fe sólida, inteligente y que conquista aquello que Dios prometió. Usted tiene que estar apoyado en la palabra, Si usted no se apoya en la palabra de Dios, usted no va a tener la fe para alcanzarlo, para alcanzar sus bendiciones. Porque la palabra de Dios es espíritu y espíritu de verdad. Todo puede pasar, los cielos pasarán, la tierra, pero mis palabras no pasarán. Sobre tu palabra. Entonces Dios marcó en lo que nosotros hablamos en aquella palabra de la circuncisión de la palabra. Brit Milá quiere decir alianza con la palabra, que no hay cómo volver atrás, no hay cómo quebrar. Entonces en la alianza, ¿puede explicar por favor para ellos? La circuncisión era un hecho, un corte, para que todas las veces que él mirara, él se acordara de la palabra que él empeñó y hacer de Dios el único en su vida, el primero. Quiere decir, hubo un empeño de la palabra, una alianza con Dios. Yo estoy circuncidando mi carne, esa alianza. Cuando el niño era circuncidado, el padre estaba diciendo, oh Señor,
Yo concuerdo con tu palabra y también empeño mi palabra, que fue justamente la Santa Cena. En la Santa Cena es una concordancia de palabra. Yo di mi vida, yo di mi cuerpo, di mi sangre por ustedes. Yo espero que ustedes también hagan lo mismo por mí. Por eso que Jesús dice, quien no comiere de mi carne no tiene parte conmigo. Quiere decir, quien no comiere es contra mí. Entonces, y leyendo la palabra de Dios, y no solamente leyendo, sino colocándola en práctica. Y usted no necesita saber toda la palabra y colocarla toda en práctica. Intentar colocarla toda en práctica. Coloca lo que usted sabe, solo eso. Solo eso es suficiente. Ya es una dulzura, ¿no? Ahí ya, como se dice, un, un poco ya se transforma en una fuente ya. El alma llena de religión pisa la miel, pisa lo que es el panal de miel. El alma sedienta, apenas una gota, hasta lo amargo se vuelve dulce. Y Dios quiere eso. Él está buscando personas que confíen en su palabra, que vivan en su palabra, para que a través de esa palabra, una vez usted obedezca esa palabra, recibe esa palabra, ella ya no va a salir más de usted. Ella va a ser una fuente que va a generar otras vidas y otras vidas. Y no va a parar de brotar. Lo que Jesús habló, quien bebe del agua, quiere decir del espíritu que yo le dé, esa agua, ese espíritu, hará en él una fuente que brote por toda la eternidad. No es brotar solo por 50 años, 100 años, no. Por toda la eternidad. Nosotros vamos a quedar por aquí, hablamos mucho. Que Dios abra su entendimiento. Vale más de que oración, vale más de que ayuno, vale más de que cualquier otra cosa. Es un sacrificio, no tenga duda, es un sacrificio. Porque usted negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios es duro. Usted negarse su corazón que odia su hermano, que odia a fulano, que odia a fulana, que odia a aquella criatura que destruye su hogar y llegar y hasta orar por ella. Oh, mi Dios, tenga misericordia de ella. Yo perdono a ella. Eso no es fácil. Solo realmente quien está dispuesto a sacrificar para agradar a Dios. Dios los bendiga a ustedes y hasta la próxima. Mañana estaremos aquí en Israel y que Dios los bendiga a ustedes en nombre de Jesús. Amén.